Imagínate tener un asesor financiero personal disponible las 24 horas del día, que nunca se cansa, no te cobra miles de dólares al mes y además sabe absolutamente todo sobre inversiones, presupuestos y economía mundial. Digamos que suena algo bastante imposible, pero hoy te voy a mostrar cómo ChatGPT 5, la nueva versión de ChatGPT que acaba de ser lanzada, puede convertirse en esa herramienta que cambie tu manera de manejar el dinero, y te voy a demostrar con 7 funciones concretas que podés empezar a usar desde hoy mismo para transformar tus finanzas personales. Quédate hasta el final del video porque la última función es la más poderosa y la más útil, y sinceramente la que podría ahorrarte miles de dólares en errores financieros. Si quieres aprender más sobre todo este mundo del dinero, en la descripción te dejo un link directo a un programa completo donde vas a aprender de inversiones, negocios y finanzas personales. Todo en un solo lugar y con más de 100 videos guiados paso a paso para que arranques de cero y al final puedas aprender todos estos temas. Tenés el link acá abajo en la descripción. Empecemos con estos 7 puntos, 7 funciones concretas de ChatGPT 5 que puedes aplicar a tus finanzas personales, a las inversiones y a los negocios. Número 1. Análisis y proyección de gastos e ingresos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes exactamente a dónde se va cada dólar, cada peso que ganás? ¿O solamente te das cuenta de que tu cuenta, tu saldo, tu dinero en la cuenta bancaria está muy, pero muy vacía a mitad del mes? La mayoría de las personas subestiman mucho la importancia de visualizar su flujo de dinero. Hoy por hoy no basta con saber cuánto ganás. Necesitas entender cómo y dónde lo gastás. Y lo más importante, ¿qué pasaría si cambias algo? Es decir, si cambias algún hábito, algún patrón. Con ChatGPT 5 podés introducir tus datos financieros, por ejemplo, ingresos, gastos fijos, gastos variables, tus deudas, tus ahorros, tus inversiones, incluso cualquier tipo de gasto extra o inversión extra que tengas dentro de ChatGPT. Una vez que ya tenés todos los datos cargados, le podés pedir que te organice todo esta información, lógicamente, en una tabla detallada y que a la vez te genere proyecciones, por ejemplo, proyecciones a 3, 6 o 12 meses. Lo impresionante es que puede crear escenarios hipotéticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si reduzco mis gastos en comida un 10%? ¿Qué pasa si invierto ese dinero extra en un fondo indexado? ¿Qué pasaría si amortizara la deuda mucho más rápido? Es decir, puede ir creando diferentes escenarios más complejos o menos complejos con respecto a los datos de tus finanzas y así darte un mejor panorama. Veamos algo un poco más concreto. Por ejemplo, si le decís, mis ingresos son de $1.500 al mes, mis gastos fijos son de 800, mis gastos variables de 400 y quiero ahorrar para un viaje de $2.000, ¿qué puedo hacer? ChatGPT, en este caso ChatGPT la versión 5, puede calcular en cuánto tiempo lo lograrías y cómo acelerar ese objetivo. Incluso puede hacer proyecciones ajustadas por inflación para que sepas cuánto valdrá tu dinero en el futuro. Esto es algo impresionante porque es como tener un panel de control de tu vida financiera y una herramienta muy poderosa que te permite pautar, establecer, crear, proyectar diferentes escenarios que te pueden servir para entenderte mucho mejor a vos mismo y a tus finanzas. Porque muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para sentarnos a analizar toda esa información o no tenemos ni siquiera los conocimientos suficientes para hacer un análisis en profundidad de nuestras propias finanzas. Entonces, con algo tan básico como esto, como ponerle mis ingresos, mis gastos y mis objetivos dentro de lo que sería ChatGPT 5, puede ayudarme a encaminar mi rumbo financiero. Lógicamente, después hay que profundizar, hay que entender distintas variables, pero por lo menos ya tenemos un pequeño camino realizado por esta inteligencia artificial increíble que te permite tomar el control de tu vida financiera.
Si querés aprender más sobre todos estos temas, recordá que tenés un link acá abajo en la descripción. Número 2. Comparador de inversiones. Y si te dijera que probablemente hoy estés perdiendo mucho, pero mucho dinero solo por no comparar. En el mundo de las finanzas personales, no todas las cuentas bancarias, no todas las inversiones o préstamos son iguales. La diferencia entre una tasa de, por ejemplo, del 3% y una del 5% puede significar miles de millones de dólares a lo largo de los años. Acá, con ChatGPT 5, podemos hacer una gran diferencia. Acá es donde te podría decir que ChatGPT 5 se convierte en un comparador instantáneo. Podés pedirle que te haga tablas comparativas de, por ejemplo, plazos fijos, fondos comunes de inversión, ETF o incluso criptomonedas, acciones, bonos o lo que se te ocurra, con datos como rentabilidad histórica, riesgos asociados, liquidez, cuán rápido, por ejemplo, puedes retirar tu dinero o no, a eso se refiere a la liquidez. El tema de las comisiones, qué costos ocultos hay, cuáles son las mejores inversiones teniendo en cuenta mi perfil. En fin, un montón de alternativas para comparar en esta tabla que estamos creando. Lo mejor es que podés personalizarlo a tu situación financiera, a tu situación actual. Por ejemplo, le podés decir, quiero comparar ETF que inviertan en tecnología y que estén disponibles en algún broker que me guste, en mi broker local o en algún broker extranjero. Esto te permite generar una lista filtrada con rendimientos históricos, con la volatilidad, con los dividendos y con toda la información útil y necesaria que vas a utilizar en tu tabla comparativa para tomar una decisión. Y esto lo estamos haciendo al instante, en segundos. Digamos que esto también te va a permitir tomar mejores decisiones porque ya tenemos una tabla comparativa con las mejores opciones y no estamos haciendo las cosas a ciegas. Estamos viendo números reales. En lugar de elegir algo porque lo escuchaste en un canal de YouTube, de televisión o en un TikTok o porque te lo dijo un amigo, estás vos con información tomando esa decisión. Esto es extremadamente útil. Una tabla comparativa con distintos aspectos de las finanzas personales, con distintos aspectos de las inversiones para tomar las mejores decisiones. ChatGPT 5 lo pone a la mano de todos, al alcance de cualquiera. Número 3. Simulador de inversiones y estrategias. ¿Te gustaría poder ver el futuro antes de invertir? Esto lógicamente es ciencia ficción, pero realmente ChatGPT 5 te extiende una mano para, aunque sea, tengas un pantallazo general de lo que puede o podría llegar a suceder en diferentes escenarios. Lógicamente no es exacto, nadie sabe lo que va a suceder al futuro, pero al menos tenemos algunas ideas generales de lo que puede llegar a suceder con información concreta. Repito, no, ChatGPT no es una bola de cristal, pero nos brinda estimaciones muy pero muy interesantes que nos van a servir para tomar nuestras propias decisiones. Una de sus funciones más útiles para las finanzas personales es simular qué habría pasado o qué puede llegar a suceder si invirtieras en determinado activo de determinada manera, teniendo en cuenta datos del pasado, datos del presente y estimaciones que podrían llegar a suceder de cara al futuro. Es decir, podemos tocar el pasado, el presente y el futuro utilizando, lógicamente en el caso del pasado, información ya comprobada, en el caso de la información presente lo que tengamos disponible y en el caso del futuro va a ser proyecciones, escenarios de acuerdo a determinadas variables. No va a ser exacto, simplemente va a ser una guía general, una estimación. Nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, pero en base a esa información pasada y presente. Esto en sí te podría decir que es oro puro porque podés, por ejemplo, probar estrategias como la DCA, la Dollar Cost Average, versus inversiones que haces de golpe en un solo activo. Por ejemplo, invierto el 100% de mi capital ahora mismo en un ETF o lo divido en partes utilizando el DCA. ¿Qué pasaría? Simulame eso. Podés simular, por ejemplo, el efecto de reinvertir dividendos en determinados activos. Incluso podés evaluar qué puede llegar a pasar si cambias la proporción de renta fija y renta variable. Es decir, tenés una cartera con renta fija y renta variable.
ver qué pasaría de cara al futuro si aumentás la renta variable o aumentás la renta fija. Un ejemplo más concreto. Podrías preguntarle, si invierto $200 mensuales en el ETF ESPY durante los últimos 10 años, reinvirtiendo dividendos, ¿cuánto hubiera tenido hoy? ¿Y qué pasaría de cara al futuro si se siguen manteniendo esas proyecciones? Es decir, le pido primero la información del pasado, que analice todo hasta el día de hoy y después le digo, bueno, proyectame eso de cara al futuro a ver qué pasaría bajo diferentes supuestos. Un supuesto conservador, un supuesto moderado o un supuesto más agresivo. Esto te permite tener una visión a más largo plazo, entendiendo en base a información real qué es lo que puede llegar a suceder en diferentes escenarios y en base a eso tomar lógicamente tus propias decisiones. Nunca van a ser consejos financieros. Nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Simplemente estamos tomando los datos y ChatGPT lo único que está haciendo es entender esos datos y proyectarlos de cara al futuro para tener una mayor claridad dependiendo del escenario. Una herramienta muy útil para proyectar. Número 4. Automatización de presupuestos y alertas. ¿Cuántas veces has querido hacer un presupuesto y nunca lo cumpliste? El problema no siempre es hacer el presupuesto, sino mantenerlo vivo, mantenernos constantes y digamos que ese presupuesto trabaje para nosotros y no al revés. Con ChatGPT 5 podés pedirle que te haga una plantilla en Excel o en Google Sheet con fórmulas automáticas para, por ejemplo, registrar gastos por categoría, calcular el porcentaje de ingresos que vas a destinar a cada rubro. Incluso podés establecer un ahorro mínimo mensual o proyectar tu saldo a fin de mes, a fin de un trimestre, semestral o incluso anual. Pero eso no solamente se queda ahí. También podés configurar alertas y reglas para que te avise cuando superas un límite. Te pongo un ejemplo mucho más concreto. Si gasto más del 30% de mis ingresos en ocio, envíame una alerta. O también puedes ponerle, por ejemplo, si mi saldo baja de $500, recordame reducir determinado gasto de determinada categoría. Esto es muy interesante porque convierte tu presupuesto en una herramienta activa que te guía en tiempo real en lugar de simplemente un documento olvidado. Y esto hace que podamos incluso hacer proyecciones, entender datos del pasado, entender datos del presente. Y no es algo complicado, es simplemente armar, pedir los datos y nada más. Incluso ni siquiera necesitamos tener un control total sobre nuestras finanzas, sino que, por ejemplo, podemos hacer nuestro día a día, pero cuando vamos, por ejemplo, al supermercado y hacemos un gasto, simplemente ponerle a ChatGPT, gasté tanto en comida. Listo, ChatGPT en su memoria va a guardar ese dato y posteriormente cuando le pidamos información, va a tomar ese dato y nos va a dar las proyecciones, nos va a dar información sobre nuestras finanzas y demás. Es decir, ni siquiera tenemos que tomarnos el trabajo de tener un control estricto en un Excel, en una app de finanzas personales. No, para nada. Simplemente estamos en el supermercado, abrimos ChatGPT y como si fuera un bloc de nota ponemos gasté 500, gasté 1000, gasté 10.000, gasté lo que haya gastado. Vas y arreglás el auto, pones cuánto gastaste. Recibiste el sueldo, pones sueldo tanto. Y simplemente así, palabras cortas con los porcentajes, con el dinero, con lo que gastaste, siempre poniendo algún detalle extra si tenés ganas. Y de esa forma ChatGPT después te arma todo. Así de sencillo. Realmente una herramienta muy pero muy poderosa. Recordá que si querés aprender más de finanzas personales, en la descripción te dejo un link directo para que aprendas sobre inversiones, finanzas personales y negocios. Todo en un solo lugar. Número 5. Explicaciones claras sobre conceptos financieros. Si no entendés las reglas del juego, ¿cómo esperás ganar? Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy por hoy al manejar el dinero es que la mayoría de los términos financieros específicos parecen escritos para personas que tienen algún rango académico. Es decir, están buscando que no los entendamos. Contratos, prospectos, tickers, cláusulas,
todo enredado, todo mezclado, todo confuso, para que no lo entiendas. ChatGPT 5 puede, entre comillas, traducir cualquier jerga financiera a un lenguaje simple, pero sin perder precisión. Para ser más claro, te pongo un ejemplo. Explícame qué significa tasa nominal anual y comparámela con la tasa efectiva anual. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Resumime las condiciones de un préstamo bancario. Ese es otro ejemplo. Detalla los riesgos de un ETF que replica mercados emergentes. Otro ejemplo. Incluso, y acá algo muy importante, no solamente puede tomar información que hay en Internet, sino que nosotros mismos, por ejemplo, si estamos tomando un préstamo hipotecario, podemos subir el contrato, subir ese archivo que nos da el banco que vamos a terminar firmando para obtener el préstamo y preguntarle a ChatGPT qué nos perjudica, qué nos beneficia dentro de ese contrato. Es decir, le damos a ChatGPT la información específica sobre nosotros, ChatGPT lee el documento y nos dice en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. De esa forma, podemos, por ejemplo, pedir después que modifiquen alguna cláusula. Algo realmente impresionante, porque no tenemos que leernos el documento de 300 páginas, sino que ChatGPT lo lee por nosotros, entiende qué es lo que está sucediendo dentro de ese contrato, por ejemplo, para un préstamo hipotecario, un préstamo prendario para comprar un auto, lo que fuere, y nos dice qué parte nos beneficia, qué parte nos perjudica. Incluso podemos ir analizando cada uno de los puntos, podemos pedir consejos, podemos pedir una reescritura de ese contrato, es decir, que nos reescriba el contrato, que nos reescriba esa información para que nos beneficie más. En fin, podemos hacer muchas cosas. No solamente nos permite entender conceptos financieros abstractos, es decir, tomamos una idea que encontramos en TikTok, por ejemplo, tasa nominal anual, y que nos la explique, sino que a la vez podemos llevar eso al siguiente nivel y que nos explique conceptos financieros aplicados a nuestra vida real. Tenemos un problema real en la vida real y le preguntamos a ChatGPT con información propia, personalizada, para que nos dé una ayuda real. Algo impresionante. Número 6. Actualización de noticias económicas, del mercado y de finanzas en general. Te podría decir que la información financiera hoy por hoy caduca muy rápido. Y te podría también afirmar que el que llega tarde hoy por hoy pierde. A la velocidad que se mueve la información, si no estás informado, realmente te perdés muchas oportunidades. Las decisiones de inversión o de manejo de dinero en general dependen mucho, en gran parte se podría decir, del contexto económico general, ya sea global o local. Tenemos las tasas de interés, la tasa de inflación, las políticas fiscales, escándalos, en fin. Todo esto puede afectar nuestras inversiones, nuestras finanzas. Con ChatGPT 5 lo que puedes hacer es pedirle que busque y te resuma noticias recientes, por ejemplo, sobre mercados bursátiles, sobre criptomonedas, sobre bienes raíces, sobre la economía global, en fin, sobre cualquier cosa. Incluso puedes adaptarlo a tu país o a tu región. Te pongo un ejemplo. Dame las 3 noticias más importantes sobre el mercado de bonos de México, sobre el mercado de bonos de España y sobre el mercado de bonos de Argentina de esta semana. Resumime los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos y cómo eso puede afectar al dólar. Podés preguntarle cualquier cosa sobre la actualidad y te va a hacer un resumen, te lo va a explicar y te va a permitir reaccionar más rápido y tomar mejores decisiones informadas antes que la mayoría. Porque no solamente estás tomando la noticia, por ejemplo, el mercado de bonos de México o las decisiones de la Reserva Federal, sino que te va a permitir entender la noticia, te la va a bajar a la realidad y te va a enseñar cómo aplicar esa noticia para no correr riesgos o ganar dinero o lo que fuere. En definitiva, no solamente estamos tomando datos actuales, datos del momento, datos del minuto a minuto, sino que a la vez estamos entendiendo esos datos, procesando esa información y aplicando esa información en nuestras propias finanzas personales. Ya te digo, esto te va a permitir reaccionar mucho más rápido.
incluso tomar mejores decisiones más informadas, porque no solamente estás, por ejemplo, invirtiendo en un activo, sino que estás teniendo en cuenta las noticias más actuales sobre ese activo y haciendo, por ejemplo, proyecciones de ese activo en base a esa noticia. Realmente una herramienta espectacular. Número 7. Organización y análisis de documentos financieros. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus contratos, tus extractos bancarios, incluso tus tickers de inversión? La verdad es que la mayoría de las personas no analiza absolutamente nada. Y eso puede costarte mucho, pero mucho dinero. La mayoría de la gente se pierde entre las comisiones ocultas, cláusulas poco claras, incluso vencimientos que las personas pasan por alto. Y todo eso hace que pierdas el control de tus finanzas. Con ChatGPT 5 lo que puedes hacer es cargar un documento y pedirle, por ejemplo, que te resuma ese documento con los puntos claves, que te señale los riesgos y los costos ocultos y además que destaque las fechas de vencimiento o renovación. Te pongo un ejemplo más específico para que lo entiendas con respecto a tus finanzas personales. Supongamos que le subís tu póliza de seguro automotor. Le podés preguntar a ChatGPT, ¿qué pasaría si choco y el auto se rompe en un 10%? ¿Me paga el seguro o no me paga? ¿Qué pasa si hay una destrucción del 15%? ¿Qué pasa si le entra agua al auto por una inundación? ¿Me cubre el seguro o no me cubre? ¿Qué tengo que hacer para que el seguro me cubra determinados daños? Se me acaba de romper el parabrisas. ¿El seguro me lo cubre o no me lo cubre? ¿Qué puedo hacer para que me lo cubra? ¿Este plan es bueno o es malo? ¿Podrías compararme este plan con la competencia? Fíjate todo lo que puedes hacer simplemente subiéndole tu propia póliza de seguro. Lo mismo puedes hacer con tu obra social. Lo mismo puedes hacer con tu contrato de alquiler, con tu extracto bancario. Puedes subirle el resumen de tu cuenta bancaria, el resumen de tu tarjeta y que te explique cada uno de los puntos que en tu resumen de tarjeta de crédito aparece. Que te brinde información, por ejemplo, si hay un costo oculto dentro de la tarjeta sobre ese costo oculto y que te compare ese costo oculto con el de otras tarjetas de crédito. Le puedes subir tu extracto bancario y que te haga la conciliación en base a determinada información contable. Podés, por ejemplo, tomar tu obra social y hacer lo mismo que con la póliza, ver qué te cubre y qué no. Podés incluso tomar tu contrato de alquiler y ver cuáles son las cláusulas que más te perjudican y en la próxima renovación ofrecer una alternativa a ese contrato. Incluso puedes hacer un análisis interno y externo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, subís tu póliza de seguro automotor. Decís que a ChatGPT, lógicamente, a ChatGPT, en este caso la versión 5, que analice esa póliza de seguro y que en base a, ahora sí, algo externo, la normativa actual, las leyes actuales de mi país, se fije si realmente ese contrato, esa póliza, cumple o no con la normativa local. En este caso, la póliza es un dato interno, un dato personal mío y toma información externa, entre comillas, de mi país y analiza si ese contrato, esa póliza, cumple o no con las normativas. Lo mismo con mi contrato laboral, con un contrato de alquiler. En otras palabras, podemos subir información propia, información real, información personal a ChatGPT 5. ChatGPT 5 la analiza, la entiende y a partir de ahí lo que nuestra imaginación nos dé. Comparar con cosas externas, comparar con leyes, comparar con otros contratos, modificar, en fin, podemos hacer muchas, pero muchas cosas. Realmente, prácticamente no hay límite con respecto a esto. Pero lo importante acá, y es lo que quiero destacar, es que es algo personal. No es que estamos hablando de manera general con respecto a todas las pólizas de seguros o a todas las obras sociales o todos los contratos de alquiler. No. Es tu contrato de alquiler, es tu extracto bancario, es tu resumen de tarjeta de crédito, es tu obra social, es tu póliza. Y el análisis se hace en base a tu información. Y eso es lo poderoso, porque es tu información y es sobre tu situación personal. Esto es tan personal que incluso
podés subirle, por ejemplo, una tentativa de contrato de préstamo hipotecario o prendario, lo que fuere, y le podés preguntar a ChatGPT 5, en base a tus finanzas personales, con todos los datos que le has compartido de tu día a día, si te conviene o no ese préstamo, si te conviene o no ese crédito, si te conviene o no cambiarte de casa, si te conviene o no comprar un auto nuevo, andar en moto, usar una bicicleta, en fin. Puedes tomar tus datos reales de tus finanzas personales reales y que en base a esa información te recomiende o no tomar un préstamo, o cambiar el auto, o vender el auto para comprar una moto y con la diferencia hacer otra cosa. En fin, todas tus ideas, todas tus proyecciones pueden tener sustento en ChatGPT 5 para tomar una mejor decisión. No quiere decir que vaya a decidir por vos. Lo único que está haciendo es presentarte tu información personal de una mejor manera. Ahora, ya sabes, ChatGPT 5 no solamente es un chatbot así nomás, que te sirve para buscar cosas o responder preguntas, sino que hoy por hoy es una herramienta capaz de mejorar radicalmente tu manera de manejar el dinero. Desde analizar tus gastos hasta comparar inversiones, simular estrategias, automatizar tu presupuesto, explicarte conceptos, mantenerte informado e incluso revisar documentos. Todo eso lo puedes hacer desde hoy mismo y gratis. Lo más importante de todo, esto es gratis. Con ciertas limitaciones, lógicamente, pero gratis. La pregunta no es si deberías usarlo, sino cuánto dinero estás perdiendo por no usarlo todavía. Si querés que te muestre en el próximo video cómo configurar ChatGPT 5 paso a paso para tus finanzas personales, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene va a llevar a tus finanzas personales al siguiente nivel. En la descripción te dejo un link directo a un programa que creé con más de 100 videos donde te ayudo paso a paso en todas estas cuestiones. Vas a aprender de negocios, vas a aprender de inversiones, vas a aprender de finanzas personales. Todo en un solo lugar, con lo más nuevo, con lo más actualizado, con lo último de la tecnología, con lo último de las finanzas, de las inversiones y los negocios, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Tenés el link acá abajo en la descripción. Déjame en la caja de comentarios qué opinás vos con respecto a ChatGPT 5. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te pareció? Te leo acá abajo en la caja de comentarios.